Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. A ustedes mil gracias por acompañarnos como siempre a esta hora, cuando son las 5:01 de la tarde. Y hoy los invitamos a conversar sobre los cigarrillos electrónicos, una alternativa saludable. ¿En qué se diferencian estos dispositivos electrónicos de los cigarrillos tradicionales? ¿Sirven para hacer la transición y dejar de fumar? ¿Las esencias utilizadas perjudican la salud de quien las vapea? Junto a especialistas despejaremos estas y más dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Cigarrillos electrónicos, alternativa saludable. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte, por supuesto, de nuestra conversación. Cuéntenos su experiencia con estos dispositivos. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, nuestros invitados. Bienvenidos a todos los televidentes en casa. Muy buenas tardes. Y si ustedes tienen preguntas o comentarios acerca de este tema del día, los cigarrillos electrónicos, empiecen a enviarme ya esos comentarios y preguntas que yo en vivo estaré leyéndolos ahí, @Canal Capital, con la etiqueta En Directo Capital, en Periscope y en Facebook Live, que ya en este momento se abren. También nos pueden ver a través de nuestro streaming www.conexioncapital.co. Ahí los leo. Bueno, ya saben entonces, numeral En Directo Capital. Para hablar de los cigarrillos electrónicos y la salud, nos acompaña en estudio Nora Rodríguez. Ella es cardióloga, presidenta del capítulo de tabaquismo de la Asociación Colombiana de Cardiología. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También se encuentra en nuestra mesa en directo, nos acompaña Darío Londoño. Él es neumólogo institucional de la Clínica Fundación Santa Fe. Bienvenido, doctor Darío. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de profundizar, como siempre es costumbre en nuestro programa, los invitamos a conocer el contexto. El tabaquismo es uno de los hábitos que genera más problemas de salud como cáncer y enfermedades cardiorrespiratorias. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 1.000 millones de personas fuman en el mundo y anualmente se registran alrededor de 7 millones de muertes relacionadas con el consumo de tabaco. Por esta razón, es creciente el número de fumadores que se trasladan a alternativas como los conocidos cigarrillos electrónicos. Se estima que actualmente alrededor de 38 millones usan estos dispositivos y que en el 2021, oigan bien, la cifra aumentará a los 55 millones de personas. Este es un negocio que mueve más de 17.000 millones de dólares por año en el mundo. Pero realmente, si es una alternativa saludable y efectiva para los ciudadanos, bueno, pues aquí en directo despejaremos sus dudas. Bueno, doctora Nora y doctor Darío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ellos son los invitados el día de hoy, sus asesores directos. Ustedes ya saben que pueden llamarnos y preguntarles lo que ustedes quieran, resolverán sus dudas. Comencemos contándole a los televidentes, doctora Nora, ¿qué son los cigarrillos electrónicos? Bueno, los cigarrillos electrónicos son dispositivos que, a diferencia del cigarrillo convencional, utilizan un sistema para calentar la sustancia que se va a vaporizar. En este caso, las que tienen el contenido de nicotina, porque hay algunos que no tienen contenido de nicotina, y por eso la variabilidad tan amplia que hay entre todos estos dispositivos. Adicionalmente, se les incorporan a estas sustancias, a estos dispositivos, otras sustancias que hacen, digamos, como parte del proceso de gusto por ese uso, como saborizantes, otro tipo de olores y demás, que han hecho que de alguna manera esto se vaya volviendo un poco más frecuente en su uso. Lo, digamos, tradicional que teníamos como el referente de este tipo de elementos, de dispositivos, es la tradicional narguila,
que se utiliza de esa manera, con un calentamiento del tabaco, este sí tiene tabaco, y la producción de un vapor. Es de la India. Sí, de Oriente Medio, un uso muy importante, con un riesgo adicional, y es que prácticamente el doble de mujeres con respecto a los hombres es quienes lo usan. Imagínense, ¿qué clase de cigarrillos electrónicos existen, doctor? Yo creo que en este momento hay varias clases de cigarrillos electrónicos disponibles en los diferentes países. Y hay unos que son muy parecidos al cigarrillo, realmente, se parecen mucho a los cigarrillos, pero como dijo la doctora Rodríguez, tienen elementos que son una pila electrónica que hace que se produzca, digamos, la vaporización de la sustancia. Y existen otros que se han llamado los vapeadores en general, que se utiliza la nicotina o se puede utilizar otro tipo de sustancias para que las personas puedan inhalarlo. Bueno, pero además del dispositivo de ser un aparato electrónico que se carga, ¿cuál es la diferencia, digamos, en efectos con respecto al cigarrillo tradicional? Digamos, el planteamiento con el que se presentaron es que tiene un contenido menor de la cantidad de más de 4.000 sustancias que contiene el tabaco tradicional en el momento en que hace la combustión. Sin embargo, al hacer el análisis de las sustancias que se producen en este vapor de agua de las sustancias del dispositivo, aparentemente no se ha encontrado que sea tan inocuo, sino que tiene algunos componentes que también hacen parte, obviamente en una cantidad muchísimo menor que el cigarrillo tradicional, pero que también hacen parte de ese humo, de ese vapor que se produce y que pueden ser potencialmente nocivos para la salud. Uno los ve pero constantemente. quiero Sí. decir una cosa, digamos, los efectos que se espera con la nicotina, digamos, se logra con el uso de esta nicotina inhalada, ¿sí? Los efectos que se producen sobre el organismo va a tener exactamente los mismos efectos. La misma adicción. Y la misma adicción y además hasta en algunos casos mayor probabilidad de hacer algún daño, porque la dosis que se puede calcular ahí no es tan fácil. Entonces la cantidad que la persona puede inhalar puede terminar siendo una cantidad excesiva y producir efectos tóxicos de la nicotina. Bueno, pues ya vamos, estamos viendo como algunas pinceladas de lo que vamos a tratar el día de hoy, pero en las calles quisimos preguntarle a los ciudadanos si consideran o no que los cigarrillos electrónicos son una alternativa saludable para dejar de fumar, y esto es lo que dice la gente. Yo anteriormente fumaba, era más que todo un fumador social. Empecé con un artículo como este y pues con él empecé a dejar de consumir tanto cigarrillo, pues ya que cuando fumaba, pues ya la nicotina se me hacía muy fuerte. Entonces le cogí como fastidio y pues dejé de fumarlo y pues empecé a utilizar algunos eléctricos. Y ya con ellos pues mi salud mejoró mucho más, y pues ya que yo practicaba también en gimnasio, entonces pues noté mucho el cambio. Pienso que el cigarrillo pues es una alternativa diferente. La verdad no conozco mucho acerca del producto, pero pues si ayuda a que dejen de fumar y que sea una nueva alternativa, me parece que está bien. En mi opinión no es beneficioso, pues porque trae varias sustancias que pueden dañar el organismo. Por más que digan que ayuda a dejar de fumar, lo que trae son químicos, y esos químicos también dañan los organismos. Los órganos, pulmones, corazón, y pues obviamente para la salud en general de la persona. Yo fumo y intenté dejarlo con el cigarrillo electrónico, pero creo que no sustituye bien el cigarrillo normal, entonces pues para mí no funciona. Aunque pintan el cigarrillo electrónico como saludable, hay muchos estudios que demuestran lo contrario, no es tan saludable como parece. El cigarrillo ambiental no sustituye al cigarrillo convencional, porque finalmente estás inhalando alguna sustancia para tus pulmones, porque igual tienes que hacer la misma técnica con un cigarrillo, del cigarrillo convencional lo haces con el cigarrillo ambiental. Inhalas, aspiras ese humo, lo ingresas a tus pulmones, que estás cambiando una hierba por otras sustancias, igual te estás haciendo daño a tus pulmones y a tu cuerpo. Entonces considere que no es de la misma manera, puede que no actúe de la misma manera y igual te va a seguir haciendo daño. Considero que el cigarrillo electrónico es una alternativa como para ir abandonando como tal el vicio del cigarrillo.
Con eso que nos decía el último televidente, ¿es realmente mito o verdad que puede ser y puede ayudar en la transición de dejar de fumar los cigarrillos tradicionales a dejar definitivamente de consumir tal vez humo o vapor? Digamos, la recomendación inicial hasta hace poco tiempo era no usarlo como una alternativa para dejar el cigarrillo. Pero hoy en día, digamos, han salido algunos estudios clínicos que han mostrado que puede ser una alternativa para dejar de fumar. Lo que pasa es que hay que considerarlo en ciertas poblaciones específicas. Y digamos, los británicos lo usan en fumadores que sean cercanos a 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día, no en fumadores que no tengan, digamos, esa cantidad de consumo diario. Entonces, ¿es factible? ¿Se puede usar? Diría sí, no puedo decir que no, pero habría que considerarlo en ciertos grupos poblacionales. Hablemos entonces de lo que nos convoca en este programa, y es si los cigarrillos electrónicos son en realidad una alternativa saludable, doctora. Mire, yo considero que con la cantidad de sustancias que se han identificado alrededor de él, no se podrían considerar como saludables. ¿Qué es importante en esos estudios, en esos grupos poblacionales iniciales de altos consumo de cigarrillo, 3, 4 paquetes de cigarrillos al día? Obviamente ofrecer una alternativa que disminuya el gradiente y que de alguna manera pueda ayudar a disminuir esa exposición podría ser útil, y así se planteó. Y como lo decía el doctor Londoño, los británicos tienen estudios con ese enfoque, y ahora hay nuevas cosas. Además hay diferentes otro tipo de sustancias que nos ayudan también en el proceso de dejar de fumar. Ya el ministerio ha aprobado varios de estas sustancias, el bupropión, la vareniclina y demás, que sirven para dejar de fumar, y los sustitutos, los parches, los chicles y demás. Probablemente este dispositivo podría ser de ayuda para esos grupos poblacionales. ¿Cuál es el riesgo? Que al considerarlo inocuo está generando ¿qué? La sensación de que no tiene problema, de que es el 95% menos de riesgo de producir daño, y eso está haciendo que llegue a gente joven, a personas que antes potencialmente no eran fumadores, que estamos hablando del el incremento significativo en la población juvenil. Los datos de los Estados Unidos de las encuestas en universitarios han mostrado un incremento significativo. Aquí en nuestro país tenemos hasta el 19% de muchachos que ya han probado pues, el cigarrillo electrónico. Entonces es empezar a crear un modelo de adicción diferente. La nicotina es la sustancia más adictiva que hay en el planeta, ¿sí? Así digamos que hay otros dispositivos que no lo tienen, pero para estas circunstancias sí produce daño. Mire, yo quisiera mencionar una cosa. Para dejar de fumar, digamos, el uso de nicotina es un elemento importante del proceso. Pero, digamos, hay otras sustancias, otros productos que producen una liberación de la nicotina de una manera mucho más controlada que lo que se produce cuando se utilizan los vapeadores. Hay otros que dicen, bueno, si no tienen nicotina, entonces son más saludables por no tener nicotina. Exactamente cuáles son, porque algunos traen algunos aromatizantes, exactamente cuáles son las sustancias que contienen estos cigarrillos, y que en su caso, que usted es neumólogo, ¿qué daño le puede ocasionar a las vías aéreas? Todos los elementos inhalados producen daño sobre el sistema respiratorio, producen lesión de la pared bronquial, que son, digamos, todo lo que uno tiene de aquí hasta la parte bien periférica del pulmón, y eso produce lesión. Y esa lesión lleva a que las personas terminen después con síntomas respiratorios, terminen con tos, expectoración, dificultad para respirar, asociado, digamos, a ese elemento, digamos, de inhalar cualquier elemento. Pero es lo puede causar algunas enfermedades detectadas que ya digan el cigarrillo electrónico está generando este tipo de enfermedades. Digamos, desgraciadamente, lo que hoy en día conocemos sobre los cigarrillos normales ha pasado muchos años, digamos, de información, para conocer toda la información que tenemos. Los cigarrillos electrónicos todavía están en un proceso, digamos, joven. Entonces sabemos algunas cosas de daños, pero todavía no conocemos todo lo que conocemos sobre el cigarrillo normal.
Tú preguntabas sustancias que contienen los cigarrillos. Ese vapor aparentemente inocuo tiene propilenglicol, que es una sustancia ampliamente utilizada en la industria, pero que se utiliza en los cosméticos, en la parte mecánica y demás. Es un alcohol orgánico, pero tiene el problema que al ser inhalado, al ser dispersado en micropartículas, genera daño a nivel de las células endoteliales al interior de todo el árbol respiratorio y muy probablemente también de otras células del cuerpo. Hay otras sustancias que se producen también, el formaldehído y todos los derivados de ellos, los derivados del tolueno, algunas aminas, nitrosaminas que se han asociado en otros contextos al cáncer, a lesiones producidas por alteración a nivel del DNA de las células que pueden potencialmente ser cancerígenas. No tenemos el dato para este dispositivo porque los tiempos de exposición aún son cortos, pero ya hay estudios como uno reciente que salió en la Universidad de Kansas, donde hicieron una encuesta de más o menos seguimiento de 90.000 personas y encontraron asociación, todavía no podemos decir causalidad, pero sí asociación entre personas que vapeaban, que usaban el cigarrillo electrónico con mayor riesgo de presentar eventos cerebrales, cerebrovasculares y eventos de infarto del miocardio, con unos niveles de riesgo similares a los factores de riesgo conocidos, como el hecho de la diabetes, como el incremento del colesterol, de la tensión alta. Esos digamos, niveles de riesgo estaban de alguna manera similares en estas poblaciones. Hay otras sustancias, los metales pesados, todo eso vaporizado, níquel, cadmio, plomo y demás dentro de las vías respiratorias y en contacto con el organismo potencialmente pueden ser deleterios para la salud. Referente a ese estudio que usted dice la tasa de ataques cardíacos entre los que vapean es del 34% más alta que entre los que no lo hacen, y además los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen un 25% más de probabilidad de tener enfermedades coronarias y un 55% más de sufrir depresión y ansiedad. Entonces, si ya hay algunos de estos estudios que conducen, que nos dicen que realmente no es saludable y que además pues se vende como si fuera cualquier cosa, ¿por qué no hay una regulación en diferentes países, en el mundo entero, para poder evitar que este tipo de dispositivos llegue y caiga en malas manos y además se utilice de forma inadecuada? Bueno, sí hay regulación. Sí hay regulación. Nosotros estamos como país dentro del Acuerdo Mundial para el Control del Tabaco a nivel del mundo, y tenemos unas regulaciones propias, unas leyes particulares, ¿sí?, para poder, digamos, haber manejado todo lo que es en términos generales de control del tabaco. Los espacios libres de humo, las cajetillas con información con respecto a los efectos negativos. Libres de humo, pero es que esto es vapor, entonces... Claro, entonces ese es el planteamiento, esto es vapor, resulta que no es vapor porque contiene estas sustancias y ya hay estudios que han encontrado y han marcado la cantidad, los contenidos y las concentraciones que tiene. Con un agravante. Generalmente, más o menos cada mes salen 200 dispositivos nuevos de estos. Esto empezó en el suroeste asiático, así es, en China, y se diseminó por todo el mundo. Entonces, 200 dispositivos nuevos cada mes están saliendo al mercado con el problema de que no tenemos cómo, digamos, estandarizarlo, saber exactamente cuánto de nicotina tiene, si tiene o no tiene, qué sustancias tiene. Eso no nos lo dicen, eso no lo sabemos. Ese ha sido uno de los problemas de usarlo para el tema de la disminución en las clínicas de cesación de tabaco para poder utilizar como un medicamento. Entonces, no se ha podido regular tampoco exactamente. Exactamente. Entonces, en esos países hay regulaciones que lo involucran, puede estar en 4 niveles. Muy poquitos países han prohibido todo el proceso, la comercialización, toda la cadena productiva, ¿sí? Desde el uso, la venta, la publicidad, la comercialización. Muy poquitos dentro de ese gran grupo de países que evaluamos nosotros en un trabajo con el Ministerio de Salud y con un grupo de trabajo que se llama Cardiacol para el tema del estudio de las enfermedades cardiovasculares en el país. De estos, digamos, hay como 4 posibilidades. Esa es una, prohibición total. La otra es lo que nosotros tenemos en este momento en el país, es una regulación, una ley vigente para el control del tabaco, donde se podía involucrar dentro de esto como un sucedáneo del tabaco para que también digamos, estuviera bajo esos niveles de regulación. Pero no está incluido en este momento. Aún no está incluido. No está incluido. Otro, digamos, modelo sería que fuera considerado un producto médico, o sea, un medicamento, pero eso implicaría una serie de estudios clínicos y todo lo que hacemos nosotros para poderte dar un medicamento con toda la seguridad
que tampoco lo tenemos. Hay algunos países en el mundo que lo tienen, ¿sí? Y el otro es que quedara considerado como un dispositivo de uso recreativo, de consumo, como cualquier otro tipo de... Como la narguila. Por ejemplo, que tú utilizaras y que fuera regulado de esa manera. Bien. En el mundo, los países que ya tienen regulación han o combinado regulaciones de estos niveles, ¿sí? Para lograr por lo menos un control cercano a tener una regulación, digamos, de este nivel. Y el país no se ha quedado atrás al respecto. Okay, a esta hora queremos, permítanme un segundito, invitar a nuestros televidentes a que nos llamen y puedan resolver sus dudas al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Dos expertos estarán acá contestando sus preguntas. También tenemos a esta hora interacción en las redes sociales con Claudia Martínez. Claudia, ¿qué hay por ahí? José, tengo por acá dos comentarios que nos envían por nuestro Twitter. Dice Mauricio Luque: llevo un año sin fumar y sin ganas de volverlo a hacer. Para dejar de fumar solo hay un método y es la voluntad. Y eso del cigarrillo electrónico no es más que un negocio para la industria tabaquera, manteniendo adictos a la nicotina. Jorge Ochoa nos cuenta por acá por Facebook, dice: yo llevo un año sin tocar un cigarrillo convencional gracias al cigarrillo electrónico. La realidad es que me siento menos cansado, tengo mejor condición física e incluso he empezado a perder peso considerablemente. Esto último se lo adjudico al ejercicio que antes no podía hacer porque me ahogaba. Y tengo, como es costumbre, dos preguntas aquí, una de Luisa García para nuestros expertos, y dice: ¿el cigarrillo electrónico está prohibido en los mismos espacios que el tabaco convencional? Yo creo que ya se refiere como a los espacios cerrados. Sí, señora. Y ustedes oyen la regulación, por ejemplo, cuando se suben a un avión, donde tampoco está prohibido ni el tabaco convencional ni el cigarrillo. ¿Dónde está prohibido? Donde están prohibidos, en este momento están, y la idea es, digamos, conservar esa regulación, porque volvemos a insistir, no es un vapor de agua solito, no es un vapor de agua inocuo, sino que contiene una serie de sustancias que potencialmente podrían llegar a ser deleterias. Claudia. Ok, otra pregunta que me interesa mucho, dice: he escuchado que hay cigarrillos o vapeadores para el estrés, para conciliar el sueño, para relajar, inclusive para calmar la ansiedad, para hacer dieta. ¿Esos cigarrillos son buenos y sí sirven? Bueno, sale de todo al mercado. Esta cuestión se todos volvió una moda. Todos los días hay una cosa diferente y lo venden de una manera diferente para que especialmente las personas jóvenes lo utilicen. Y realmente no tiene ninguna de esas ventajas que están descritas. Sabemos que el cigarrillo, o sea, la nicotina en general, puede producir esos efectos, porque produce un bienestar en las personas, que eso lo produce la nicotina en forma global. Y creo que aquí, pues, digamos, produciría, digamos, esos efectos. Doctor, quiero saber, muchísimas gracias Claudia, quiero saber exactamente cuáles podrían ser esas enfermedades. ¿Usted ha atendido de pronto a pacientes que tengan complicaciones por ser fumadores, digamos, continuos de este tipo de dispositivos? Lo que pasa es que la mayoría de ellos han arrancado durante mucho tiempo a ser fumadores, digamos, tradicionales. Y en este momento algunos están pasando al cigarrillo electrónico. Entonces vemos las consecuencias, digamos, de las enfermedades respiratorias en ese grupo de personas. Pero ahí, como les hemos comentado, no sabemos si es producto del consumo de cigarrillo normal o del cigarrillo electrónico. ¿Qué estamos viendo en los jóvenes? En los jóvenes sí estamos viendo un aumento exagerado en el consumo de estas sustancias, produciéndoles síntomas respiratorios muy parecidos a cuadros crónicos de tos, expectoración, que ellos dicen: no, pero es que yo solo fumo cigarrillo electrónico, yo no fumo cigarrillo, y creen que eso no les está produciendo ningún daño. Parte de lo que también se vende con estos cigarrillos es que usted pues no tiene supuestamente humor, el humor que expelen los fumadores de tabaco, que es bastante fuerte, y que además los dientes y sus mucosas no se ven afectados. ¿Esto es cierto? Por el mismo tipo de sustancias adicionales que les incluyen, pues entonces se supone que ha venido cambiando ese olor a tabaco. Por esta razón, la FDA hace algún par de meses dio una regulación por la cual los dispositivos de tabaco, estos dispositivos de cigarrillos electrónicos, solamente debían contener la sustancia, los sabores de
tabaco y máximo mentolados como el cigarrillo convencional. ¿Por qué? Porque se iban popularizando más en la medida en que le ponían sabor a chicle, sabor a fresa, y los niños adolescentes empezaron a compartir estas sustancias, entendiéndolo como algo de distracción, como algo que no tenía ningún problema, y empezando a construir algo adicional, y es el hábito de tener en la boca el dispositivo, que eso también es muy importante como referente en la construcción del proceso adictivo. Esa es otra cosa, pasamos de una adicción que era precisamente el encender el cigarrillo, todo el hábito y el paso a paso que hay de un cigarrillo, encenderlo, meterlo en la boca y estar en ese momento botando el humo, porque también es parte importante para los que fuman, que pueda salir humo de su boca. Esa parte de ese hábito se quiso transformar un poco con este cigarrillo electrónico. ¿Se logró? Pero es que continúa un elemento crítico que es la oralidad. Las personas que fuman, digamos, les hace falta tener algo en la boca. Digamos, es parte de lo que ellos tienen, digamos, de su deseo de mantener algo en la boca. Y por eso sigue usándose un elemento que es inhalado. Y entonces termina produciendo, digamos, el mismo efecto. Quiero mencionar que, digamos, el daño de los dientes, de las encías, de los labios, de la boca, de la piel, sigue siendo efectos de la nicotina. Entonces, digamos, si usted consume nicotina, va a tener todo ese tipo de efectos. Ok, si no consume nicotina en estos vapeadores, ¿le va a ir mejor? No estoy seguro. No puedo decirle que sí o que no. Puedo decirle que sí tienen problemas respiratorios, bronquiales, pero me hace pensar que probablemente, digamos, ese calor que se genera en la boca por los dispositivos debe producir daño también. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes este es el dato y ya volvemos con más. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el país los jóvenes comienzan a consumir tabaco en promedio a los 12 años de edad. Hacemos una pausa y ya regresamos. Canal Capital sigue a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y se convierte en el primer canal de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexióncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Conéctese con un programa de análisis y opinión, donde todas las voces tienen cabida. Un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. En Emprendedores encuentras emprendimientos muy bien enfocados. La primera película que hicimos se llamó La Mujer del Piso Alto y fue una película donde lo que juntamos fueron ganas, pasión, tiempo, esfuerzo y digamos que esa fue la materia prima de nuestra primera película y es algo que he tratado como de conservar, ¿no? Conéctate con Emprendedores los domingos a las 8:30 de la noche a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Se envían más de 38 millones de mensajes por WhatsApp. 378.000 aplicaciones son descargadas. Se envían más de 471.000 tweets. Cerca de 973.000 personas dan like a una publicación en Facebook. Miles de bogotanos se conectan a través de sus dispositivos móviles con conexióncapital.co. Para conocer todo lo que pasa en la capital colombiana, ingresa ya a conexióncapital.co y conéctate con Bogotá. La conexión con lo que pasa en Bogotá es conexióncapital.co, la plataforma digital de Canal Capital.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En directo estamos hablando sobre los cigarrillos electrónicos. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con expertos. Están en la 457-8300, extensión 5225 y 5226. Hagan parte de nuestra conversación. Bueno, estamos hablando de este tema bastante importante porque mucha gente, y realmente uno lo ve a diario en las calles de nuestra ciudad, la gente está comprando esos vapeadores que además es costosísimo. Se supone que al final va a ser más barato fumar este tipo de cosas que vapear que fumar. ¿Usted qué cree, doctor? Sí, yo creo que, digamos, los dispositivos, digamos, son costosos el dispositivo inicial. Los cartuchos, que después son los que se ponen ahí, son más baratos. Y además hacen entre varias personas, compran una caja de esos dispositivos y entonces comparten, digamos, la vapeada entre diferentes personas. Y ahí les puede salir, digamos, más barato. Lo cual, digamos, eso va en contra de toda la regulación. Deberían ser elementos controlados en que además no los pudiera comprar cualquiera, solamente personas mayores de edad. Bueno, ahora en comerciales usted nos hacía una aclaración con respecto a la regulación en nuestro país y la doctora nos decía que sí hay digamos, un avance, pero realmente a la hora de la verdad, ¿está regulado este tema de los cigarrillos electrónicos en Colombia o no? Digamos, está en un proceso en este momento de construcción, ¿sí? Y hay una ley que está cursando, digamos, para poder lograr que esto se controle, pero en el momento no hay regulación. No tenemos una regulación completa. Y como dijo la doctora Rodríguez, hay varias formas de pensar en la regulación que yo creo que eso es uno de los elementos de trabajo actual. La ley 1335 del 2009 es la ley para el control del tabaco en el país. Y sobre ella se han venido construyendo, digamos, todos estos elementos de estudio desde las autoridades y desde el Ministerio de Salud y Protección Social, para poder, digamos, lograr ese proceso regulatorio. Ya ha habido 2 proyectos de ley que han cursado en el Congreso y que han tenido, digamos, no han pasado porque se han planteado, por ejemplo, para proteger a la población vulnerable, a los niños, a las embarazadas, pero sin toda la claridad de los elementos para lograr esto. Y por eso no han tenido, digamos, como el éxito de haber sido ya una legislación, una regulación establecida. En este momento, con todo este trabajo, con toda la búsqueda de información de lo que se ha hecho en otros países, con los elementos que tenemos a disposición, hay un proyecto de ley en curso que es el 174 del 2018, que, digamos, está para debate, para discusión y demás, para lograr ese proceso regulatorio con la definición de alguna de esas estrategias de política pública que están planteándose para poder lograr la regulación. ¿Qué propone exactamente este proyecto de ley? Exactamente cuáles serían, digamos, cómo se regularía este tema de los cigarrillos electrónicos. Vuelvo e insisto en las diferentes perspectivas, entendiendo que no estamos trabajando, aunque existe como regulación de prohibición total, hay toda una gama de opciones dentro de ella. Una de las opciones que está, digamos, en proceso o en curso es que estos dispositivos entraran a formar parte de la regulación que ya está establecida a través de la ley 1335, donde se habla de los espacios libres de humo. Todos estos elementos que ya nos han ayudado de una forma significativa entre el 2008 y luego el 2013 a disminuir los nuevos fumadores. Se bajaron a más de la mitad los nuevos fumadores. O sea, esas medidas sirven, son útiles y la idea es continuar, digamos, preservando esos espacios. No tenemos claridad y probablemente no hay la forma de hacerlo como un medicamento porque no tenemos estandarización para que se use de esa manera. Entonces, hasta que haya más estudios es que podremos tener, digamos, esa posibilidad, pero no la tenemos acá. Y lo otro es el tema de la parte recreativa, de cómo sería ya, y esto con otras instancias que no son solamente, digamos, labor del Ministerio de Salud, sino de todos los demás ministerios y de todas las demás instancias que están contribuyendo, que pueden contribuir de una forma positiva a evitar que nuestros jóvenes, que son las personas que en este momento están siendo más vulnerables, más, digamos, recibiendo más información y más posibilidades de empezar a utilizar ese tipo de dispositivos, construyan ese hábito que se puede volver algo hacia futuro
que todavía no sabemos qué efectos potenciales puede tener. Hubo una transición y es que yo recuerdo que cuando las personas fumaban, en la casa era normal fumar, que los padres fumaban o que las personas adultas fumaban delante de los niños. Se veía bien, los niños ni siquiera se percataban, o las personas que estaban alrededor de una persona fumadora no se percataban de ese olor, ya era como algo natural. Hoy en día, digamos, con todo ese tema de los fumadores pasivos y del cáncer que podía dar a esas personas que supuestamente estaban al lado de una persona que estaba fumando, resulta que ahora quieren estar al lado de la persona que está fumando esos vapeadores porque huele muy rico. Es que huele a banano, es que huele a café, y entonces están al lado y no les interesa, digamos, inhalar ese tipo de vapor. ¿Hay vapeadores pasivos? Pasivos no conozco, pero digamos, las personas que fuman, digamos, alrededor, los de segunda mano que se llaman, que son las personas que están alrededor del fumador, tienen los mismos efectos que la persona que está consumiendo el cigarrillo electrónico. En últimas, es que esto es una adicción. Entonces, si hablamos de la parte psicológica y de las adicciones, pues simplemente se cambia una adicción por otra, igual, como usted decía, pues termina siendo el mismo círculo vicioso de la rutina, de la oralidad y la persistencia de este efecto para lograr una adicción. ¿Qué hacer entonces por ejemplo, desde el sistema educativo para poder enfrentar este tipo de situaciones? Porque, bueno, se está tratando de enfrentar el tabaquismo, pero esto ya hace parte también y ya hay estudios que dicen que esto produce deterioro en la salud. Yo creo que tenemos que manejarlo de la misma manera que se manejó el tabaco. Y eso es una regulación fuerte en contra de todos los elementos de publicidad, digamos, alrededor del tabaco, que digamos eso no lo tienen los vapeadores. En este momento los vapeadores se pueden publicitar de una manera libre y que eso, digamos, no es adecuado, considerando de que pueden producir, digamos, efectos parecidos a lo que produce el cigarrillo normal. Entonces, pienso yo que tiene que cubrir una regulación completa como ocurrió con el cigarrillo normal. Sitios restringidos, no publicidad, acciones en los colegios para que los niños entiendan que definitivamente esto produce unos efectos iguales al cigarrillo y que probablemente les va a producir los mismos daños. Hablando de los sitios restringidos, usted me contaba ahora también que hay sitios exclusivos para vapear. Cuénteme de qué se trata. Es increíble que uno puede encontrar en las ciudades locales en los cuales las personas van y pueden consumir diferentes sustancias allí, ¿sí? Y digamos, eso es como si tuviéramos un sitio en una ciudad donde pudieran consumir cigarrillos de diferente tipo. Digamos, eso me parece una cosa que no debería ser permitido, digamos, en ninguna ciudad del mundo, de que se produjera, digamos, existieran esos lugares. Bueno, pues a esta hora queremos hacer contacto con ustedes en nuestras redes sociales. Claudia Martínez tiene todas las preguntas y comentarios de ustedes ahí. Sigo recibiendo comentarios. José Idea, Juan Felipe Riveros opina lo siguiente a través de nuestro Twitter. Llevo 4 años vapeando y lo noto en el deporte, a la hora de respirar y de levantarme por la mañana. Juan Ibáñez, también por Twitter, nos dice, yo vapeo porque he dejado de fumar sin sufrimiento. Leonardo García, por acá desde Usaquén, un saludo para él, nos escribe, durante mucho tiempo consumí cigarrillo y a la gente a mi alrededor se quejaba por el olor. Hoy en día, las esencias de mis cigarrillos electrónicos les agrada y a mí me gusta la variedad de sabores que consigo. Tengo varias preguntas, José. Yo creo que los doctores ya han respondido a esto, pero es bueno recordarle a los televidentes por si no nos habían visto ahí en el programa. Dice la primera pregunta, ¿el uso del cigarrillo electrónico, al igual que el cigarrillo convencional, causa cáncer de pulmón? O sea, lo que sabemos en este momento es que produce daño sobre el sistema respiratorio. La evidencia actual no soporta todavía que podamos decir que causa cáncer de pulmón, porque no llevamos el tiempo necesario para poder demostrar esto. Pero sabemos que la nicotina como tal lo produce, y si estamos inhalando nicotina, pues probablemente va a producirlo. Eso sucedió con el cigarrillo convencional, que durante muchos años, y ustedes saben todo lo que en publicidad ha salido, en la información y demás, no se consideraba que hubiera esa asociación de cáncer y enfermedad cardiovascular con el uso del cigarrillo. Pero pasaron años, 60, 70 años, desde la época del hombre Marlboro, y ya tenemos estudios que sí hablan ya de causalidad, ¿sí?
no solamente de la asociación que puede uno establecer entre dos condiciones, sino de causalidad, ¿sí? Aquí todavía no tenemos tiempo, pero la exposición continúa y las sustancias potencialmente letales, potencialmente deleterias pueden, digamos, producir a largo plazo estas alteraciones. Claudia. Acordémonos de otra cosa, Sí. no es solo cáncer de pulmón, es cáncer de lengua, es cáncer de los labios, de la laringe, del vejiga. tracto gastrointestinal, de la vejiga, o sea, son la Hasta la boca también. muchos colon, sitios de boca. que tienen compromiso por esto. Imagínense. Perfecto, José, un tocayo suyo. José Fernando nos pregunta, ¿se puede generar adicción por usar cigarrillos electrónicos? La adicción. Ninguna duda, o sea, está usando una sustancia que es la más adictiva que hay, que se llama la nicotina. Y eso es muy adictivo. Bueno, muchas gracias, Claudia, y por supuesto a nuestros televidentes en las redes sociales. Exactamente existe una edad en donde yo le pueda decir, porque es que ya son muchachos de colegio que están empezando, de hecho piden eso de regalo a veces y los papás como dicen, como es tan inocuo y no pasa nada, pues chévere, que se entretengan y que vapeen un poquito ese tipo de sustancias que huelen tan bueno. ¿A qué edad pueden A ninguna. vapear? Ok. A ninguna. No es recomendable para nada. A ninguna. Pero entonces, ¿por qué se sigue? Es decir, si estamos hablando ustedes que son especialistas sobre este tema y que hay investigaciones además de diferentes universidades alrededor del mundo, que la FDA dice, como usted dice, que admiten que la seguridad y eficacia de los cigarrillos electrónicos no se ha analizado completamente y los consumidores no tienen forma de saber si los cigarrillos electrónicos son seguros para su uso. No es muy responsable entonces por parte de los gobiernos que permitan este tipo de ventas como se está vendiendo hoy en día los cigarrillos electrónicos. Es una Nada por pregunta que tiene que ver con la parte de comercialización. ¿Sí? Pero igual veíamos... que sucede con otras sustancias, vamos a poner un ejemplo, las bebidas azucaradas, Sí. cosas de ese estilo. Es un tema detrás político. de ellos, perfecto, la palabra la dijiste tú. La tenía es que un decir tema yo. de política, Sí. ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con todas las interacciones dentro de cualquier sociedad, porque son una cadena productiva. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene una serie de implicaciones que por eso es que existen los modelos regulatorios para lograr un acuerdo. No podemos negarle a la persona que nos está diciendo que antes se fumaba 2, 3 paquetes de cigarrillos y no podía hacer ejercicio, que empezó a utilizarlo, digamos, de una manera empírica y que le funcionó, porque el gradiente, o sea, la cantidad de exposición se disminuyó de una manera muy importante. Pero a la persona que nunca ha tenido la exposición le vamos a dar esta posibilidad de que se vuelva alguien que se quede con esa adicción. Esa es la pregunta. Claro, ¿sí? Y es una pregunta que se tiene que resolver pronto. Acordémonos de la estrategia que se usó para arrancar con el cigarrillo. Se usó a los médicos. Se usó a los médicos, que los médicos fueran los que fumaran y mostraran que eso era algo maravilloso y que eso no hacía daño. Y eso fue lo que introdujo, digamos, el consumo del cigarrillo de una manera muy amplia en el mundo. Después, cuando empezaron a aparecer todas las dudas sobre sus beneficios, empezó, digamos, a frenarse eso. Hoy, ¿qué está haciendo, digamos, la industria tabacalera? Usando a las personas que más fácilmente pueden terminar adictos, que son los niños. Y lo hacen de una manera sencilla, diciéndoles, esto es algo agradable, rico, eso no tiene ninguna sustancia nociva, y pues de esa manera arrancan a consumir, a vapear, y después a vapear cualquier cosa, después a vapear realmente nicotina, y por ahí arranca, digamos, el consumo de cigarrillo normal también. Bueno, ustedes... Las cifras en Colombia eran muy lindas. Uno veía cómo venía bajando el consumo del cigarrillo y uno decía, estamos ganando la pelea. Y de pronto, con el cigarrillo electrónico, la estamos perdiendo. Estamos logrando unas cifras que son aterradoras. Inicialmente habíamos logrado bajar casi hasta 7%. Y en este momento, en esa población de los niños, estamos en 19%. O sea,
estamos perdiendo la pelea. Bueno, estamos hablando de los daños que produce, por supuesto, en los seres humanos. Algunos datos, digamos, algunas investigaciones en los Estados Unidos se han hecho. Todavía no se han tomado decisiones, como ya lo habíamos planteado, de regular este tipo de cigarrillos electrónicos. Pero entonces, ¿qué daños podría ocasionar esto al medio ambiente? Porque no se ha hablado nunca del medio ambiente. Siempre en el cigarrillo sí se trataba y abordaba el tema del medio ambiente por la cantidad de sustancias que tenían nocivas para la atmósfera. Pero esto produce daño también al ambiente. Es muy probable que sí. Recuerden que los dispositivos tienen unas pilas que son las que calientan las sustancias para producir la vaporización. Y ya hay reportes americanos, de los americanos, donde se han producido daños, lesiones y quemaduras grandes y demás por la exposición a eso. Explosiones por el uso de este tipo de dispositivos. Y fuera de eso, también hay ya datos sobre intoxicación y muerte de niños que al ver el cartucho con una sustancia ahí que sabe a chicle o que sabe a rico, se lo han tomado y ha producido muertes. Imagínense, bueno, ya no nos queda muy poco tiempo y quiero que hagamos las conclusiones. Ustedes como especialistas, entonces usted especialista en todo el sistema respiratorio, un neumólogo, una cardióloga, yo quiero que le hablemos a los ciudadanos referente a su especialidad. ¿Ustedes recomendarían los cigarrillos electrónicos? ¿Son saludables, no son saludables? Conclusiones. Yo quiero decirles definitivamente, nunca lo usen. Busquen alternativas si ustedes quieren dejar de fumar. Busquen un grupo de expertos que lo ayuden en ese proceso para dejar el cigarrillo. Por el otro lado, a sus hijos no les permitan realmente el uso de ninguna de estas sustancias ni recreativas, pues va a llevar a que posteriormente entren en el uso de la nicotina y del cigarrillo normal. Yo les digo, las lesiones, digamos, que están demostradas del cigarrillo convencional, muy probablemente las va a mostrar con el tiempo los cigarrillos electrónicos. Doctora Nora. Comparto totalmente esa posición. Mi recomendación, y sobre todo a las parejas jóvenes, en el consultorio muchas veces van a preguntarle al papá, oiga, es que mi hijo quiere, me siento a hacer la explicación completa de todos los riesgos potenciales y de todo lo que puede suceder por ser permisivos en ese uso. Entonces, es un campanazo de alerta. Estamos en el momento de decir, un momento, vuelvo, insisto, hay unos espacios, pero todavía no están regulados, no están totalmente estudiados, como lo hemos mencionado, para algunos grupos dentro de clínicas de cesación de tabaco y demás, pero para la vida convencional no es la mejor alternativa. En conclusión, si hay dudas, abstenerse. Se nos acabó el tiempo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, además por compartir con nuestros televidentes su experiencia y conocimiento, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico en directo, @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.